Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:49 y en Israel son las 3:49. Vamos a hacer contacto en este momento con Gabriel Ventasgal, él es periodista, experto en temas de Medio Oriente. Gabriel, buenas tardes, buenos días desde acá. ¿Me escuchas bien? Escucho perfecto, un placer. Gracias por darnos estos minutos. Estamos, el 7 de marzo se cumplirán 5 meses del fatal sábado de octubre que Hamás invadió territorio israelí y que desató esta ofensiva militar que no tiene un punto de salida y que se ve agravada por acciones diplomáticas que se han producido en los últimos días, como por ejemplo la del presidente de Brasil, Lula da Silva, que puso un punto de tensión diplomática en lo que está pasando en Medio Oriente. Buen día. Buen día. Mira, no solamente puso un punto de tensión, reveló un patrón de conducta que es bastante conocido en la extrema izquierda, y es que hoy la extrema izquierda es el principal promotor del antisemitismo. Entonces, entre las definiciones más aceptadas en Occidente para detectar una persona que habla de forma antisemita, está la declaración de IRA, IHRA, que es el Instituto de Memoria del Holocausto. Y ahí te ofrecen 11 variables para poder reconocer un discurso antisemita, y entre ellas dice que es tan descabellado la comparación entre Israel y lo que hicieron los nazis y el conflicto palestino-israelí, que hacerlo solamente denota un intento de demonizar a los judíos para que sea más legítimo destruirlos físicamente. Y por lo tanto, esa declaración señala a los que utilizan esa comparación como antisemitas. En ese sentido, lo que hizo Lula da Silva es simplemente una muestra de antisemitismo, y por eso el ministro de Relaciones Exteriores de Israel lo declaró persona no grata. Y el presidente da Silva, como no se puede bajar del caballo por su soberbia natural, entonces lo que ha hecho es retirar a su embajador de Brasil en vez de pedir perdón, que eso ocurriría si tendría la brújula moral un poco afinada, y si también entendería que ser antisemita no es legítimamente correcto hoy. Ahora, esta batalla informativa que también se produce en el mundo y que también hay que manejarla con cuidado porque pone en evidencia posiciones extremistas fuera de Medio Oriente, como ha pasado con Brasil, por ejemplo. Y yo veo una de tus publicaciones sobre Diario El Mundo, por ejemplo, con un dibujo que, como tú has calificado, es judeofóbico. Este también es un manejo que se da informativamente desde ciertos medios de comunicación que responden a ciertas tendencias políticas. Sí, hoy los principales promotores de antisemitismo son tres. Muchos medios de comunicación, especialmente lo vas a ver en España, en medios de comunicación también ligados a la extrema izquierda, pero España tiene un ADN antisemita problemático. En mi libro sobre antisemitismo, describo ese tipo de antisemitismo como antisemitismo fantasmal, que es antisemitismo durante años sin la presencia de judíos. Y si revisas los autores, los escritores clásicos más importantes de España, vas a descubrir que casi ninguno se salvaba de fuertes declaraciones antisemitas, el peor de ellos Quevedo. Pero Lope de Vega también escribió un libro explicando cómo judíos habían asesinado a un niño para sacarle la sangre, como si fuese un libelo medieval clásico. Entonces, tienes ante todo la prensa. Segundo, la extrema izquierda. La extrema izquierda es claramente antisemita. Y lo tercero es la inmigración musulmana en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, en Europa. Sin embargo, sueles encontrar muy buenos amigos del pueblo judío entre personas que leen la Biblia, entre personas que le gustan las ciencias exactas, economía, matemática, física, tecnología, entre personas que le gusta el progreso. Esos suelen ser grandes amigos de Israel. Claro, y también grandes amigos de Israel se pueden encontrar en la misma Alemania, que vive con digamos, no sé si una pena y un arrepentimiento que han marcado su historia post Segunda Guerra Mundial.
Es que Alemania ha asumido su culpa y ha elevado e impulsado un programa educativo para intentar borrar su pasado y educar a que algo así no vuelva a ocurrir. Pero cuando tú estás convencido que tú no eres un antisemita como Lula da Silva, o como Boric en el caso de Chile, o como Gustavo Petro, o sea, otro nefasto, cuando tú estás convencido que tú formas parte del eje del bien y que eres una persona moral, por más que te hables de forma antisemita, es difícil curarse porque ni siquiera asumes el principio. Y hay que entender que uno puede ser presidente y además ser paralelamente un imbécil. Y tú puedes ser un premio Nobel de literatura, por ejemplo, Saramago, y por otro lado, cuando escribes de geopolítica, escribir barbaridades. Entonces, no esperemos que cada ser humano sea bueno y moral en todo. Tú puedes ser muy bueno en ciertas cosas y en ciertas cosas no. ¿Y cómo se puede entender que todavía se reproduzcan discursos como el que tenía el entonces presidente Ahmadinejad de Irán, cuando decía que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial simplemente no existió? Porque el antisemitismo es un fenómeno que tiene 2000 años de historia y está muy arraigado entre la gente. En mucha gente y todavía no se ha curado. Hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿quién era antisemita, Milton? Era antisemita aquella persona que odiaba a los judíos más de la cuenta. En la actualidad, hay personas que no se han curado de ese antisemitismo. Entonces, encima ocurre un elemento más. Imagínate que tú eres un gran defensor de los peces globo bufón, ¿ok? Son esos peces que se inflan, que parece un globo. Ahora, es probable que nadie te dé una entrevista si tú dices que eres un defensor de esos peces. Pero si tú te atreves a decir que el lugar en donde asesinan más en el mundo peces globo bufón es en Israel y que los culpables de la desaparición del pez son los judíos, ahí vas a ver que hay un montón de gente que te va a dar micrófono. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un desgraciado, pero si hablas en contra de los judíos y Israel, haces un upgrade. O sea, un montón de gente piensa que ahora estás luchando la cruzada final, la que venimos luchando desde hace 2000 años. Entonces, le preguntas a un colombiano. Bueno, el pueblo colombiano no es anti-israelí y no es antisemita, al contrario. Le preguntas a un colombiano, te va a decir, ¿qué tal fue la presidencia de Petro? Un desastre. El país fue para atrás un montón de escalones. Pero de pronto se pone a hablar como si fuese un estadista internacional y la gente lo escucha porque habla contra el pueblo correcto. Bueno, tú eres un desgraciado, quieres ser un desgraciado, entonces empieza a hablar en contra de los judíos y es probable que algunos piensen que no eres tan desgraciado. Son las 8:56. Estamos hablando con Gabriel Ventasgal desde Israel. Eres periodista experto en temas de Medio Oriente. En un conflicto bélico, Gabriel, siempre hay una guerra informativa. Y esa guerra informativa no necesariamente la ganan quienes deberían ganarla. Yo te cuento que acá en Ecuador, en el año 95, tuvimos un conflicto bélico con Perú y la guerra informativa se libró muy aparte de lo que estaba pasando en la frontera. Dice Hernán Werfinker, escritor, vivimos en un mundo al revés, jamás viola de forma constante e intencionada las leyes de la guerra y esa jamás a quien se debería procesar por intento de genocidio, refiriéndose a este posible llamado a la Corte de Justicia Internacional. Creo que considero que tiene razón, o sea, violar de forma sistemática la ley internacional de guerra, colocar a tus civiles como escudos humanos, disfrazarte de civiles cuando tú eres un militar, disparar desde edificios civiles como escuelas, hospitales, o bien disparar adrede y matar civiles adrede, es algo que debería ser procesado como crímenes de guerra. Pero en el caso este de crímenes de guerra, súmale otra variable, y es que la UNRWA de la ONU, que es parte de la ONU, también debería ser procesada por crímenes de guerra, porque 12 trabajadores de la UNRWA formaron parte de los atacantes y 3000 maestros de la UNRWA festejaron por Telegram el asesinato de civiles y la violación de civiles. Entonces, UNRWA es parte de esto, la ONU es parte de los agresores y creo que ha llegado el momento que se demande a esta tipo de personas por crímenes de guerra. Lo que pasa es que, evidentemente, Sudáfrica procesa y eleva el tema de genocidio
contra Israel por un tema político, son aliados de Irán, son aliados de Hamás de forma natural y son los tontos útiles que presentan una queja. Lo grave hubiese sido que los jueces hubiesen comprado este argumento, porque el día de mañana, cuando ocurra realmente un genocidio, no va a haber parámetro real, porque si todo es genocidio, nada es genocidio. Ujú. A esta hora, ¿cuál es la situación en Israel? ¿Todavía hay rehenes que están en poder de Hamas? Sí, tenemos 134 capturados, secuestrados en manos de Hamas, de los cuales sabemos que 31 no están con vida. Creo yo que parte de los rehenes ni siquiera está en la franja de Gaza. Israel está terminando de atacar Khan Yunis, que es una ciudad en el sur de la franja de Gaza, y se prepara para el ataque final contra Rafah, que es la ciudad que está en el límite con Egipto. Eh, eh, Milton, es muy simple, jamás va a caer como gobierno de la Franja de Gaza, va a dejar de ser gobierno de la Franja de Gaza, y la pregunta ahora del millón es qué ocurrirá con la Franja de Gaza después. ¿Qué puede ocurrir después de la Franja de Gaza? Y es complicado porque Estados Unidos y varios países europeos le piden a Israel que le dé el poder nuevamente a la autoridad palestina. Y la autoridad palestina es una autoridad muy corrupta y muy endeble también, por lo que sería volteada nuevamente por radicales en breve. Creo La, que se va a desarrollar una especie de gobierno mixto. La seguridad va a estar en manos de Israel y por otro lado la administración civil va a ser palestina. la Autoridad Nacional Palestina administra Cisjordania. ¿Hay algún tipo de diálogo entablado para poder llegar a ese gobierno mixto entre Israel y Autoridad Palestina? No, no, no. Por ahora la autoridad palestina lo que hace es, también impulsa un tipo de terrorismo. Por ejemplo, Milton, si tú asesinas a un judío en Israel y eres palestino y te meten en prisión y te condenan a 25 años de cárcel, tú vas a recibir de manos de la autoridad palestina $3.500 del sueldo por mes. O sea, la autoridad palestina también ensalza e impulsa el terrorismo. Por eso muchos no quieren ver tampoco a la autoridad palestina gobernando algo, y por eso el primer ministro de Israel dijo, no hay posibilidad ahora de un Estado palestino porque no hay socio para la paz. En ese sentido, creo que la población de Israel ahora defiende cierto consenso, que no están dadas las condiciones para un Estado palestino ahora y tampoco para que la autoridad palestina tome control sobre la franja de Gaza. Te dejo, Gabriel, y gracias por atendernos. Sé que estos momentos son difíciles como para concentrarse en un solo lugar. Gabriel Ventasgal desde Israel. Gracias y buen resto del día. Un abrazo, gracias a ti.